Desde un pueblo de más al norte, Yanina López y Manuel Spataris nos invitan a conocer esa otra literatura que surge fresca y cuestionadora para preguntarnos sobre los múltiples universos que conviven en los países nórdicos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Letras Nórdicas, el placer de leer otra literatura escandinava. Un abuelo que es un padre está de vuelta en el país que nunca ha dejado. Está de pie en la fila del control de pasaportes. Si la mujer policía detrás del cristal hace preguntas sospechosas, el padre, que es un abuelo, mantendrá la calma. No llamará cerda a la mujer policía. No preguntará si la mujer policía se ha comprado el uniforme por catálogo. En lugar de eso, sonreirá y mostrará su pasaporte y le recordará a la mujer policía que él es ciudadano de este país y que nunca ha estado fuera por más de 6 meses. ¿Por qué? Porque su familia vive aquí, sus hijos queridos, sus nietos maravillosos, su ex esposa traicionera. Él nunca se ha ido por más de 6 meses. 6 meses es el máximo. Por lo general está fuera 5 meses y 30 días. A veces 5 meses y 27 días. Bueno, con esta pequeña lectura como para ir saboreando ya algo, Manu Spataris, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estamos saludando. Yo desde este hemisferio, acá son las 18:43 de la tarde-noche, porque está completamente oscuro. ¿Qué se dice por allá, por esos lares, don Manuel? Hola, Yanni, estoy aquí en el puerto de Sisal, en Yucatán, Wow. mirando hacia el Golfo de México, y son las 11:44 de la mañana aquí en Sisal. Son 7 horas de diferencia. Y bueno, estamos felices 7 de horas. poder empezar este episodio número 23 hoy. Así es. Y en esta ocasión es con ni más ni menos que el autor sueco Jonas Hassen Kemiri, autor de la novela, entre otras, La cláusula de papá. Este nombre de novela es una traducción libre nuestra. La novela en sueco se llama Pappas Klausulen y la han llamado, digamos, la han titulado de maneras cercanas, no tan literales como la nuestra en otros idiomas, ¿no? La han traducido como la familia, la cláusula familiar, la cláusula paterna, y nosotros hemos decidido llamarla la cláusula de papá. Manu, ¿quién es Jonas Hassan Khemiri? Yuna Hassan Khemiri nació en 1978 y es uno de los escritores y dramaturgos contemporáneos más destacados de Suecia. Es conocido por su exploración del lenguaje, la identidad y el poder. El padre tunecino y madre sueca. Bueno, y quisiera agregar también que siempre escribe sobre la familia, ¿no? Y este libro se trata de eso. Ujú. Él se pregunta a sí mismo por qué lo hace. Salta a la fama con la novela Et Öga Rött, un ojo rojo, en el 2003, en nuestra traducción, y desde entonces ha publicado libros con premios como Todo lo que no recuerdo en 2015 y La cláusula de papá, que es el libro que vamos a hablar hoy. Logra un fuerte impacto internacional con su última novela del 2025, Systrarna, Las Hermanas, en nuestra traducción, que fue elegida como uno de los 10 mejores libros del año por The New York Times y fue Wow. nominada al prestigioso National Book Award. Esto es muy importante Ujú. porque, o sea, lo proyecta internacionalmente, ¿no? Son premios Claro. importantes. Y también es reconocido dramaturgo, ha escrito obras como Invasión y Llamo a mis hermanos, que se han representado en varios escenarios por todo el mundo. Y siguiendo aquí,
actualmente reside en Nueva York. Imparte clases de escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Su literatura ha sido traducida a más de 30 idiomas. Así Y, es. y ya tuvimos un episodio antes con este Ujú. autor sobre el libro Montecore, un tigre único, un libro también sobre La familia, sobre familia, su... claro. Sí. Ujú. Y bueno, ese, si lo quieren volver a escuchar, es uno de los muy buenos episodios de Letras Nórdicas. Es El el cuarto, episodio ¿no? el Claro. número 4. Así que les Ujú. decimos, está todo donde lo quieran buscar. Sí, a ver, Veamos, sigue. veamos de qué se trata la novela, Manu. Aquí yo creo que hay que aclarar cosas primero. Primero les Ujú. quiero contar de qué se trata la cláusula, porque el nombre así es como Claro. medio pillo, ¿no? Entonces, aquí hay que poner atención porque no es tan fácil. Así que, por favor, preparen los oídos, dejen de hacer lo que están haciendo porque aquí viene la cláusula. El hijo se ha quedado con el departamento que alquilaba el padre, con Ujú. la condición de que el padre puede usarlo cada vez que vuelve a Suecia. Un detalle, el departamento original ya no existe. El hijo vive en los suburbios junto a su familia y el padre usa el despacho, que también está en los suburbios, del hijo cuando visita Suecia. Y lo que pasa ahora, el libro, de lo que se trata el libro, es que el hijo quiere terminar con esta cláusula. Así es. Ese es la verdad, el gran tema del libro es que el hijo quiere terminar con la cláusula. Sí, Y tiene, bueno, tiene sus implicaciones, ¿no? O sea, hay que de alguna manera también señalar que implica esa cláusula que establecieron alguna vez, que para empezar no es claro, una claro que cláusula sí. que esté firmada, ¿no? No es un documento formal, no es contractual, es una cosa No, informal de palabra, ¿no? Entonces, pero es una cláusula que desde hace muchos años rige la relación padre-hijo. sí, sí, Eh, Ahora, antes de entrar en estas implicaciones, decir que es una novela donde Kemiri utiliza nombres que son muy especiales y por los cuales uno tiene que estar muy atento para seguirlos, ¿no? Porque lo que tú nombrabas en la cláusula, ¿no? El padre y el hijo, bueno, el que es el padre viejo es el padre que es abuelo, sí, ¿no es así? Y sí, el que es hijo es el padre que es hijo. claro. Claro, Y aquí así los roles se sucesivamente, mezclan. ¿no? Sí, sí, Claro, sí. Y, porque y es importante sí, para entender toda la novela porque es adrede, ¿no? Y que tiene un sentido que mezclen esos roles, ¿no? Y que los nombres propios de los personajes sean sus roles. claro. Bueno, Sí, de regreso a la cláusula, hay que este hijo, que es un padre joven con hijos propios, yo diría que parte de la cláusula es que este hijo no puede confrontar del todo al padre, ese otro que es abuelo, ¿no? sí, Por cosas como lo que para el hijo es como una especie de abandono pasado, ¿no? Y ujú, hay como una idea clausular aquí de que el padre, de que el hijo siempre tiene que estar como mostrando gratitud, una gratitud constante, ¿no? Incluso cuando esa gratitud es emocionalmente injusta para el hijo, sí, la tiene que como mostrar, tiene que estar agradecido por lo que ha hecho el padre, ¿no? sí, Y tiene, digamos, la expectativa del padre es que el hijo ceda espacio físico, pero también simbólico cuando él aparece, ¿no? Porque el padre que es abuelo, es un señor inmigrante que que va a Suecia cada 6 meses o algo así, cerca de los 6 meses. Y es sí, también un eso, detalle súper importante en la novela. sí, eso es importantísimo, ¿no? Porque, Sí. bueno, sí, sigamos, porque Sí, lo que sí, no... no, en definitiva hay como la autonomía del hijo está como de alguna manera queda parcialmente hipotecada con esa cláusula, ¿no? Entonces, el departamento, para ir redondeando, no es solo un hogar, un lugar materialmente concreto, también es una herramienta de poder, ¿no? Sí, claro, Es la sí, herramienta de poder en torno a la cual gira todo el conflicto, ¿no? claro, o Eh, sea, si fuese Porque una cuando, obra de teatro estaría en el centro esto, ¿no? El departamento, el claro, lugar, claro. claro, todo ocurriría en ese departamento si fuera una obra de teatro. Ujú, Cuando el padre este que vuelve cada 6 meses a Suecia, donde quiera que sea que reside, ujú, permanentemente, porque no sabemos,
empieza a ocupar espacio real, pero también espacio emocional. Es la gran maravilla de la novela, ¿no? Porque el hijo se da cuenta de algo clave, que vivir en ese departamento que tenían al comienzo era seguir aceptando la cláusula. Y ahí es que seguramente por esa razón se va de ahí, vive en otro lado y recibe al padre en otro lugar, pero sigue esa atadura emocional a través de una especie de cláusula, ¿no es así? Claro, claro. Y es interesante, ¿no? O sea, esta liberación que tiene el hijo que también es padre, Mm, llamémoslo así, el hijo que también es mm, padre, esta liberación que empieza como de a poco, como dices tú, ¿no? O sea, sí, primero, o sea, él compra el departamento, lo tiene a su nombre, después lo vende, después se cambia, entonces la claro. condición física ha ido cambiando, ¿no? Y Él quiere, claro. claro, él quiere cambiarla como, Mm, como para que ya no valga, pero sigue valiendo. Y entonces ahora claro. estamos en la confrontación ya casi directa, ¿no? En donde el hijo, que también es padre, le va a presentar al padre, que también es abuelo, le va a presentar la idea de que, bueno, la cláusula ahora se termina. Acá, claro, claro. Claro, claro. Y Y bueno, o es sea, en esta visita, ¿no? Porque hay que decirlo, porque este señor es un señor inmigrante que alguna claro. vez formó familia en Suecia y que alguna vez se divorció y decidió volver al otro lugar de donde venía, pero visita a su familia cada 6 meses por razones también que son bastante pragmáticas, ¿no? Y que todos los que vivimos acá en condición de inmigrante lo sabemos. Hay que, digamos, para conservar derechos como el derecho a la salud y a otras tantas cosas, tienes que estar acá, digamos, o puedes estar fuera del país máximo 6 meses. Sí, sí, sí. Sí. Eso digamos, esa es la razón práctica porque lo hace, ¿no? Pero igual, o sea, él vuelve. Aquí también, como que las cosas igual cambian un poco, esta relación padre-hijo, ¿no? Padre Sí. inmigrante, de sus hijos culturalmente suecos, Mm, o sea, que saben que igual ellos son distintos al escandinavo, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, acerca de esto, que dice mm, Camiri, es que cuando Camiri, el autor, no el narrador, sino el autor, que sí. lo dice Ujú. en una entrevista, es que a él le llamaba la atención, ¿no? O se asustaba un poco de que la gente percibiera a su familia como con menos amor del que se debía tener en una familia, ¿no? Entonces, Ah, o sea, él trata de encontrar razones de por qué escribe sobre la familia todo el tiempo. Tiene que ver también como justificar de que no, si nosotros estábamos bien, ¿no? Amor había, lo que pasa es que era diferente. Sí, sí, es interesante, digamos, que el mismo autor lo diga, ¿no? Ahora, digamos, es esa mina que él tiene digamos, de poder tener en la familia estos orígenes nacionales y culturales que son totalmente distintos, ¿no? Y explotarlos en la literatura. no, una Va, maravilla. claro, y aquí esa genera, digamos, estas capas de tensión que también se notan, ¿no? Mm, Especialmente en el hijo, que también es padre, que se ve, digamos, como en dos caballos de una u otra manera, pero en realidad, digamos, nadie se lo exige, ¿no? Es una cosa que nace de él. Por alguna razón se siente como dividido un poco, ¿no? O sea, el padre mm. significa algo que él no quiere, y porque por el otro lado también tiene problemas, o sea, no es que sea mi relación con mi padre es complicada, por el otro lado también tiene problemas porque está como en la mitad, ¿no? O sea, no le va muy bien tampoco por el otro lado, diría yo, ¿no? No, Por claro, el, y hay nos reímos, entre otras cosas, porque la novela, perdón, tiene mucho humor también, ¿no? Bueno, ya iremos por ahí. Hasta ahora es, claro, yo diría que también se está produciendo como todo el tiempo un choque de expectativas entre el sí, padre por un lado y el hijo por el otro, y yo creo que claro, esa sensación de deuda y de frustración del hijo tiene mucho que ver con creer que él tiene que el padre espera que satisfaga sus expectativas. claro, claro. Entonces él vive como frustrado, como intentando hacer una cosa, como quiere dejar de hacerlas porque no quiere tener esa deuda emocional, pero Ujú. sigue, ¿no? Y sigue y reproduce en otras relaciones más o menos lo mismo, o por lo menos tiene como las mismas el mismo nivel de frustración en las otras relaciones que tiene en su vida, ¿no? Él, por un lado, el hijo, que también es padre, por lo tanto está criando Sí, niños, con una persona sueca, quiere criar de una manera, ¿no? Y quiere hacer las cosas de una manera,
y por otro lado no puede dejar de admitir que tiene algo en su formación y parte de sus relaciones con suecos que no son suecos blancos y con familia que es derechamente inmigrante. Claro, claro, sí, ¿no? Y hay una cosa aquí que es importante decir, Ujú, Yanina, que también lo nombra, ¿no? Yo creo que es como, yo creo que es importante para Kemiri, él lo nombra, y él dice que es todo, digamos, todo este menjunje, ¿no? Toda esta, eh, no sé, este drama que existe entre el padre, el hijo, la hermana, mm, la mujer, los niños, o sea, todo. Aquí, digamos, como es que están todos medio tensos, no existiría si es que no existiese también amor entre ellos. O sea, ellos se quieren, ¿no? Y sienten claro, quieren a que no su los quieren manera. de vuelta. O sea, es una Mm. relación amorosa, ¿no? Es importante ponerlo, ¿no? Porque, o sea, Sí, tienes mucha razón, sí. esta imperfección se trata de sobre, o sea, porque a ellos les importa, ¿no? Al Les hijo le importa, importa el claro, padre, claro, claro, claro. claro, y Sí, sí, viceversa, ¿no? Lo que sí, pasa es que y tú y yo sabemos de esto, ¿no? Que son, sí, son identidades híbridas, de hijos claro, son hijos con identidades híbridas, ¿cierto? claro. Hijos que Sí, deben pues, navegar entre la cultura familiar, por así llamarlo, y claro, la cultura del país donde viven. Y eso claro. obviamente puede y genera conflictos internos y externos. Por ejemplo, para el hijo, en muchas situaciones el padre que es Sí. abuelo, es un padre ausente. Ah, claro. Mientras el padre que es abuelo no lo ve así de ninguna manera, No, pues no lo ve así. ¿no? Pues Entonces, como hay una sola realidad, un solo hecho, llamémoslo fáctico, así de que claro, efectivamente él se separó y se fue a vivir a otro país. sí, Pero para él eso no es faltarle a los hijos y para el hijo sí, fue una ausencia del padre, ¿no? claro, claro. Sí. Mira, yo he visto, digamos, cómo se entiende el libro, diferentes personas, digamos, de las cuales, con las cuales el libro se ha conversado, ¿no? En el No trabajo me digas, investigativo. ajá, Y es interesante ver, porque, o sea, a simple vista, cuando empieza el libro, o sea, se trata de... Es como, o sea, hay muchos estereotipos, ¿no? Que se van rompiendo sí, a lo sí, largo del libro. Y bueno, y también nos da una radiografía de lo difícil, a pesar de lo fantástico que puede ser vivir en un país tan moderno como Suecia, lo difícil que es eh, digamos, estar siempre tratando de hacer lo correcto, ¿no? Porque, o sí, sea, por ese lado el libro también se trata un poco de eso, ¿no? Esta lucha del hijo, que también es padre, de que no lo pillen, ¿no? O sea, de hacer las cosas bien claro, y claro. se estresa solo. Pero por ahí íbamos... Sí, sí, yo diría, ¿sabes qué? Se me ocurre que si hablamos un poco del comportamiento, así de las características principales y el comportamiento de los personajes, que no son sí, pocos. sí. Sería Porque, entretenido, ¿no? Sería entretenido porque Kemiri también en esta novela va haciendo eso, ¿no? Más que capítulo, digamos algo así, en cada pedazo, en cada párrafo va nombrando un personaje, ¿no? claro, Y de alguna manera describiéndolo también, ¿no? sí, y va poniendo información, ¿no? O sea, Harta, un montón, va poniendo información y te va dejando también de que, o sea, como te decía, que te encuentres con tus propios prejuicios, ¿no? Te vas dando cuenta después de que no claro, era como yo claro. pensaba. Pero, bueno, sí, Claro, pero es dime. interesante porque va hilando toda la historia, nombra un personaje, lo describe y tú casi sin darte cuenta, al rato vas de personaje en personaje, pero en realidad al describirlos y al hablar de ellos va contando la historia. Sí, 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 Entonces es eso muy es, interesante y empieza por este padre que es abuelo, que es un tipo bastante carismático, sí. pero que o por lo menos mi lectura de él que Mm, también eso es lo interesante del libro, que puede variar de lector en lector porque mm, tenemos nuestras propias experiencias. Yo lo veo también claro, como un señor a ratos manipulador y muy ya, consciente de su propia narrativa, ¿no? Así que
está todo el rato definiendo, redefiniendo su papel dentro de la familia, ¿no? De cómo es ser como padre. Él cree que la paternidad puede negociarse, casi como un contrato, ¿no? La cláusula. Claro, Y, claro. ¿cierto? De ahí esa idea y su presencia, como cada vez que él está ahí, reabre eh, probablemente heridas antiguas, heridas viejas, y obliga a los demás a replantearse qué le deben y qué no. O sea, también hay mucha cuestión de lo que supuestamente le deben los hijos a los padres, ¿no? Con una idea cultural muy arraigada en más de una sociedad en este mundo. Sí, Mientras, sí, mientras el hijo es un padre joven que se siente, está joven y está completamente agotado, ¿no? Está como, se siente superado, atrapado por las exigencias de la vida familiar, ¿no? De la vida claro. familiar sueca, una vida moderna, de gente con profesiones, qué sé yo, ¿no? Y carga como con una frustración grande, ¿no? Hacia su propio padre eh, a quien él percibe como irresponsable, decíamos, ¿no? Como un padre ausente que no estuvo cuando tenía que estar. Entonces Mm. eso representa para mí, de alguna manera, el choque entre estos dos modelos, digamos, de masculinidad y paternidad también, ¿no? La del sacrificio constante del hijo frente a esa especie de libertad personal por la que aboga el padre que es abuelo, ¿no? El más Sí, viejo de esta claro. cuestión, ¿no? Sí, ¿no? Yo quisiera adherir una cosa con Ujú. el hijo, ¿no? De que o sea, él también, la búsqueda de aplausos en Sí, porque quiere que su. lo reconozcan, Claro, 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 claro. Y ahí es el verdad. conflicto, yo creo que si el padre lo hubiese reconocido de la manera que él se espera, el Mm, conflicto hubiese sido diferente, ¿no? A pesar de que se hubiese ido, ¿no? claro, Porque, claro, es muy porque, cierto. por, porque por otro lado, digamos también, bueno, cuando hablamos de la hija, ahí, Sí, digamos, la situación es diferente de parte del padre, ¿no? Y claro, lo, y la ve lo, con otros ojos la hija, claro. Claro, y lo otro, digamos, hay un comportamiento por parte del padre, de que es abuelo, que también Mm, o sea, es patológico en el sentido de que el tipo está totalmente deprimido, ¿no? O sea, al menos yo lo veo así, desde mi punto de vista, de que está deprimido al padre que es abuelo. al padre que es abuelo, claro. Porque Sí, pues, se inventa claro. enfermedades o Sí. sea, y siempre está buscando, digamos, a alguien que echarle la culpa por las cosas. O sea, Y eso es lo loco, ¿no? Que él también quiere atención. claro, o sea, él también quiere atención y yo creo que la atención va en que el problema que tiene y que después aparece en el libro, ¿no? Yo creo que ahí, digamos, tú nos vayas a liberar un poco para entender quizás la novela un poco más. Te lo voy a dejar a ti, pero antes de que pero y primero voy a contar un poco sobre la hija. La Ah, hija, sí, pues tiene la hija, la hermana del muchacho, claro. claro, la hija que está viva, ¿no? Que Mm, ella está embarazada y esa situación genera un poco conflicto, ¿no? Como que nadie sabe igual, pero que como que claro. todos saben, ¿no? Una cosa así. Y bueno, y está aquí también, digamos, el padre la trata a ella diferente, ¿no? O sea, ella es la hija Mm, es como la hija preferida del padre. sí, sí la ve como más Claro. vulnerable, ¿no? Claro, sí, y es como. Pero ella tiene un conflicto porque el conflicto que tiene es que ella No está ni no. ahí con la pareja que tiene. No, claro, y no está ni ahí con la pareja, no sabe si quiere tener el niño, pero ella Mm, tiene un niño de antes, claro, que no quiere así es. vivir con ella. Ujú, así Claro, es. Un niño sí, de sí. 14 años. Claro, entonces, y el niño mismo decidió no querer vivir con ella, ¿no? Entonces ahí también Claro. hay un conflicto como que se va por al lado, pero que también rebota en la relación esta relación de la que tú nombrabas, ¿no? De que el padre se fue, ¿no? Sí. Entonces ella como que también se aleja, no sé, o sea, abre un poco más la herida de esta familia, ¿no? Y después la pareja del Claro. hijo, que es la madre del niño, De los niños, de los niños, no, de los dos niños, son dos, ¿no? sí, sí, la madre de los niños. Tiene un papel Mm, clave porque ella es como, o sea, ella lo quiere, pero igual está como media cansada porque es muy complicado. El hijo, que también es padre, es muy mm, complicado y ella trata de ponerle límite,
de que también de que es hacer lo que se enfrente, digamos, con el abuelo para ver si se soluciona de esta forma, pero que en realidad tiene que ver cómo él es, ¿no? O sea, Sí, la mujer del hijo es una mujer mucho más pragmática, ¿no? Que está más pendiente de vivir el día a día, claro, ¿no? No le gusta como todo ese discurso existencial del hijo claro. y esas grandilocuencias del viejo, del abuelo de sus niños, ¿no? Claro, ¿no? Y ella, bueno, ella conoce al viejo también por el hijo, ¿no? O sea, Claro. y lo otro, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En el libro es Mm. cuando el hijo, que también es padre, van a comprar un coche para guagua, ¿no? Y el tipo se Ah, sí. prepara 6 meses para Sí, comprar el coche y la otra dice, no, pero claro. si la idea es ir a ver si te gusta y lo compráis y ya está, ¿no? Y lo mismo Mm, hace con un auto, o sea, siempre tratando de no equivocarse, sí. ¿no? De que no le metan el dedo en la boca, como decimos en Chile, ¿no? Claro, ¿no? Pero hace unas Eh, investigaciones así enfermizas, ¿no? claro, es como, es demasiado terrible. Entonces ahí Sí, eso, yo creo, o sea, a mí me da la impresión de que al mismo tiempo de que eso también es en busca de aplauso, ¿no? Que le digan, mira, tú soy tan buen padre, lo haces tan claro, bien. claro. Claro, y incluso quiere que lo aplaudan los niños en el libro, ¿no? No, sí, hay unas escenas que son una maravilla, ya vamos a ir por Claro, esos lados también, ¿no? sí, Sí, bueno, pero claro, ya hemos hablado entonces del padre, padre, el que es abuelo, sí, sí, de sus dos hijos, que es un claro, muchacho que es un hijo que es padre también, de la hija que también es madre, ¿no? sí, De otro niño que no vive con ella, de la pareja sí, del hijo, sí, ¿no? Que es una mujer mucho más pragmática, o sea, representa una visión más realista, menos complicada de lo que es la vida. Y bueno, ujú, tiene los dos nietos chicos, que son dos niñitos de 4 y 1 año, de parte del hijo, y el sí, niñito de 14 de parte de la hija, que parece que con él no tiene ninguna relación, el padre que es abuelo, el viejo, ¿no? claro, sí, es, Pero además hay otro personaje que es muy decidor en la novela, que es la otra hija. Él claro, tuvo una hija antes, este señor, que claro, es una niña que falleció a los 20 años, ¿no? O en la sí, adolescencia, en algún momento, 18 20 años. sí, Y es un personaje muy potente, pero es un personaje fallecido, de una persona fallecida, o sea, una presencia más bien de un fantasma, ¿no? Que contribuye a su manera a la estructura del conflicto emocional, o sea, especialmente en la forma de ser del padre, sí, yo creo que es ¿verdad? clave. Bueno, no podemos decir mucho, ¿no? De lo que pasa aquí, pero yo creo que también es clave y como te decía, ahí tiene que ver mucho con, o sea, como el abuelo, que también es Mm, padre, este hombre, digamos, que viene cada 6 meses a Suecia mm. y a usar su cláusula. Y a usar su Eh, silencio. claro, este hombre, digamos, o sea, como él se ve a sí mismo, ¿no? O sea, porque aquí yo Claro, encuentro que el libro también se trata de una persona que no, o sea, que poco a poco se va dando cuenta ¿sabes? De que se ha equivocado mucho en su vida, ¿no? Y está muy claro. deprimido, ¿no? O sea, claro, ahora, eso no se dice en el libro, es una No, conclusión no se que dice de manera uno directa, saca, claro. 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 Pero tú te vas dando cuenta, mientras estás leyendo el libro, de que es algo, por ahí va la cosa también, ¿no? Y bueno, y ahora Claro, también, claro. si se trata, es un libro sobre, que es medio cómico, como dices tú, pero también es un libro muy triste, ¿no? O sea, Sí, no tiene de todo, pues tiene tensión, humor, acción, increíble, claro. porque ya llegando al final también hay unas escenas con bastante acción, ¿no? Así Sí, 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 en sí, términos sí. cinematográficos, de mucha acción. Pero volviendo hacia la médula de esto, de lo que decíamos al comienzo de esta novela, Ya. que es una novela definitivamente que aborda las relaciones familiares en contexto de familia multicultural, ¿no? O sea, las novelas de Kimiri son eso, como decías tú, ¿no? Normalmente leemos Mm,
en su novela padres inmigrantes que se presentan como figuras que no encajan del todo en el modelo sueco dominante. O sea, y eso se traduce en Claro, tensión, en acciones que pueden parecer erráticas, distantes, incomprensibles, ¿cierto? Em, y de gente que trata como de aplicar también y de darle un lugar respetable, digno a sus propios valores, en esos valores que traen de la cultura de origen, por así decirlo, ¿no? Por otro lado, sí. los hijos, ¿no? Criados en este contexto diferente, pueden percibir esos valores como algo insensato y a veces incluso hasta Ujú. injusto, no quieren. Bueno, hay una tensión grande en esto que genera la sensación de que los padres se fallan. Claro, sí, o sea, yo te digo, yo cuando leo este libro, yo me reconozco la situación. Yo Mm, creo que mi hermana también, mi hermana que bueno, claro, ella nació en Suecia, se claro. reconocería muy bien, se le voy a recomendar el libro. Y Absolutamente, claro. Yo se lo claro, así recomiendo a que mis hijos, sí, de todas maneras. sí, porque es un libro en el cual tú, o sea, te vas reconociendo cosas, ¿no? Y yo creo que Claro. si no eres inmigrante también vas reconociendo cosas, porque, o sea, es una foto o una descripción de mucho de lo que pasa hoy, digamos, en las familias, sean mezcladas, modernas o de inmigrante, o va pasando, ¿no? En el mundo desarrollado, en el mundo sueco estas tensiones suceden, ¿no? Porque por un lado, Claro, es digamos, tiene que ver, una. son valores que vienen de, o sea, como lo dice, son valores que se quieren imponer de una cultura foránea, por decirlo así, pero también son valores que vienen de una cultura que antigua, o sea, que ha ido cambiando, ¿no? En el Sí, tiempo. O sea, sí. los suecos de antes no son como los suecos de ahora tampoco, ¿no? O sea, No, por ahí claro, también claro. es una perspectiva interesante, encuentro yo, por ese lado, ¿no? Sí, Y pues, el libro va mostrando como maneras distintas de comunicarse, ¿no? En la novela hay una escena maravillosa donde el sí, padre, que es abuelo, hace mención de la svenska syken, sí. que se traduce como la enfermedad sueca, ¿te acuerdas? Hay Sí, una ilustración, pero maravillosa, de cómo siente el padre inmigrante, o cómo sí, sienten la mayoría de los inmigrantes, el trato que les da la sociedad sueca, ¿no? Que en este caso, ¿no? Por eso se llama sí, la enfermedad sueca, que sabemos, la analogía que se hace ahí es con la gripe española. A ver si sí, ahondamos un sí. poquito en eso. Y bueno, la Claro, gripe española es, eh, es una es enfermedad un real, término, pues, una enfermedad médica. sí, sí, una enfermedad que se le dio ese nombre porque, bueno, dicen las malas lenguas que empezó en España, pero bueno, en realidad empezó en Estados Unidos, y una enfermedad que mató mucha gente, ¿no? Y aquí la Sí. gripe sueca, digamos, algo simbólico que le da como a Sí, todos los que llegan, una cosa así. Entonces, claro. eh, es una Como que eres obsesión, digamos. inmigrante y ahí te da una enfermedad, te da la Claro, es enfermedad como que sueca. llegáis y te empieza a dar, ¿no? Entonces, como Claro. inmigrante, claro, yo creo que un sueco no diría eso. Un sueco no diría que a mí me dio la gripe sueca. Esto le da a No, la de gente que ninguna viene de manera. afuera. Claro, la que no tiene el Claro. antídoto, claro. Y que tiene que ver un poco con la forma en que uno percibe cómo uno tiene que integrarse, ¿no? Y es la obsesión Mm, esta sueca por la corrección, al claro. conflicto permanente con la culpa y después la necesidad de ser moralmente impecable, ¿no? Como Al el hijo, hijo vos le como da el un hijo. poco, al hijo le da un poco Claro, eso, ¿no? le da Y fuerte. claro, y la dificultad para manejar emociones incómodas sin racionalizarlas. Sí, Cuando nos enojamos, ¿no? De tal, o claro. sea, cuando mostramos nuestros sentimientos, por decirlo así, ¿no? Mm, Y bueno, y después tiene que ver también con la pérdida de los sueños. Un poco, digamos, lo ilustra muy bien en el texto. sí, Y, sí. y Maravillosamente el bien. texto, Bueno, por aquí tenemos el texto, ¿no? Sí, pero vamos a leer de ahí. Un poquito más rato vamos a leer un poco el texto este sobre sí, sí, la sí. Svenska Kyrka. A ver si leemos eso, sería súper buena onda. Pero Sí, bueno, redondeando un poco esta parte, sí, de alguna manera la enfermedad, la enfermedad sueca es una enfermedad que no mata cuerpos, pero que sí erosiona vínculos, ¿no? claro. Y bueno, y quizás mate también, pues no sabemos, ¿no? Pero No lo que sabemos, Miri no la sabemos. usa, ¿no? Que Miri la usa Claro. como un recurso acá, ¿cierto? Es un, es un término, o sea, tiene que ver con la autopercepción de los inmigrantes, ¿no? O de vivir en un entorno que no es el de uno.
Bueno, es claro. complicado, pero está muy bueno, digamos, Sí, ¿no? Y porque que uno evidente que la usa para satirizar la identidad sueca contemporánea también, ¿no? sí, sí, claro, sí. Sí, y bueno, por los dos lados, ¿no? Pero Claro, y ahí, digamos, también está esta depresión, ¿no? De echar de menos, ¿no? De querer sí, volver de sí. otra manera. Pero sigamos, Janina. Sí, ¿Dónde sí, estamos? porque sí, no estamos aquí hablando de por qué que Miri usa este recurso, porque es muy hermoso, ¿no? Es así, Ujú. esta, yo creo que quiere mostrar cómo incluso el progresismo puede volverse asfixiante también, o Claro, porque las críticas que va haciendo el padre que es abuelo también son, uno las ve como muy lógicas también, ¿no? Como muy inteligentes en muchas observaciones que él claro. hace también, ¿no? Sí, De sí, esa sí. autoexigencia del hombre moderno escandinavo que es terrible, digamos, ¿no? Claro, Entonces como que el viejo dice, vivan más relajados, no sé, no hay para qué claro, tener tanto, no hay para qué hacer tanto show por una cosa tan mínima, ¿no? Pero claro, bueno, claro. que mire tiene un humor fino, ¿no? Produce como esa especie de como de incomodidad moral, ¿no? Sí, Y bueno, es muy crítico a a la moralina explícita, como que no le interesa eso. Entonces, cosas muy interesantes. Yo me reí sí, en más de una ocasión y bueno, hay que decir que otro elemento es que Miri suele jugar con mezcla de cosas, ¿no? Va mostrando cómo claro. la comunicación familiar, en este caso, de gente que habla, evidentemente tiene distintas lenguas maternas, la comunicación se vuelve compleja, pero también rica, ¿no? Eso lo vimos también en Ajá. Montecore, ¿te acuerdas? En Sí, Montecore, sí, un sí, sí. tigre único, donde la falta se convierte en una riqueza, ¿no? Que es Sí, maravilloso en términos lingüísticos, ¿no? Y aquí lo volvemos a ver, aunque un poquito diferente, pero en la cláusula de papá, el lenguaje, por un lado es frontera y por otro lado es puente, como en todo lo que escribe Kemiri, ¿no? Escribe como si claro. estuviera escuchando a sus personajes, así como que si él escuchara lo que dicen y se viera lo que piensan, ¿no? Y usa harta frase que le imita, que imita, digamos, disculpa, que imita el flujo mental, ¿no? Sí, Esto le da como cercanía, uno se siente cerca de lo que está pasando ahí. Es una novela, por cierto, cuya historia transcurre en apenas 10 días, algo así, ¿no? Sí, como 10 sí, días son 10 nomás. días. Son 10 Son días. 10 días y es de una intensidad, madre mía, madre mía. Es como- Claro, pasa hay mucho, ¿no? una ironía constante. Oye, yo me reí, o sea, hay pasajes en esa novela donde uno se ríe a carcajadas. Sí, sí. Yo me reí mucho, aquí va a ser un poquito de spoiler, pero no es tan grande. Cuando el hijo, con todos los problemas que tiene, y como anda buscando aplauso, quiere así ser stand-up, quiere hacer stand-up comedy, ¿no? Quiere Claro, sí, hacer sí, como un sí. show Y, como de comedia. Y la se reacción prepara. del padre, y se prepare, la reacción del padre es para matarse de la risa. O sea, Claro. es cruel, pero es como un humor negro, ¿no? Así que tú te Sí, das sí, cuenta que sí. es cruel, pero no puedes evitar reírte, ¿no? Entonces hay mucho humor, pero es un humor incómodo también, ¿no? Revelador, así como nacido de esas contradicciones. Los personajes Claro. dicen cosas que suenan razonables, pero donde uno percibe, o sea, esto se lo dice como si fuera razonable, pero es puro egoísmo, es pura manipulación, en fin, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. sí, es Claro. el episodio del hijo haciendo stand-up, yo te digo, para leerlo de Que, nuevo, porque que, qué manera de que es reír. una parte, digamos, que gatilla también mucha acción en el libro, ¿no? Y la otra Claro. cosa interesante, Nina, o sea, en este libro, aquí estamos ¿Mm? hablando de un poco de cómo las cosas pasan, ¿no? Y cómo está escrito, porque, o sea, Sí, son los cambios de perspectiva, ¿no? O sea, la visión del hijo, claro, la visión del padre, la visión incluso de la ex del abuelo, que también cuenta su claro. historia por ahí. Sí, oye, Y hablan entonces, hasta los cabros chicos. sí, 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 los cabros chicos hablan, claro. Entonces, esta narración se va moviendo desde distintos puntos de vista, ¿no? Contando la Mm, historia la hace muy rica. Y entonces y te impide hacer una lectura moral simple, ¿no? Y también las cosas, o sea, claro, a medida de que va pasando, también se adhiere más información. Así que como que te va haciendo como que entender, ya estaba equivocado, era así, ¿no? O sea, es claro, claro. emocionante leerlo, ¿no?
Nadie Sí. tiene toda la razón en este libro. Obliga al No, lector claro. a empatizar incluso con los personajes difíciles. Y especialmente con el padre ausente, el abuelo, que Mm, incluso en el libro, digamos, hay como un encuentro con él. Bueno, hay que leerlo, hay que leerlo. Y como tú decías, sí. hasta los niños hablan, ¿no? Que tienen 1 y 4 años, que cuentan su historia, lo Sí. que hacen y manipulan, ¿no? Claro, como Claro, buenos claro. niños son tiranos, pues. Sí. Otra cosa interesante también está esta precisión emocional. Aunque el Mm, lenguaje es ligero, los temas son profundos, hay abandono, culpa, claro. herencia emocional, paternidad, claramente, digamos, el fenómeno de la inmigración en Suecia y cómo se entiende ahora, cómo se entendía antes. Bueno, eso se lo dejo a aquel que lo lea. Camiri tiene una gran Claro. capacidad para nombrar emociones ambiguas en su, o sea, Mm, o sea, las cosas no sí, significan una cosa, significan varias. sí, claro. Y claro, y esas que no encajan en palabras claras, ¿no? Como aquí está el resentimiento y el amor juntos, mezcladitos, Claro, claro, todo claro, pegado. la libertad mezcladita con la irresponsabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos, Mm, no? El texto claro, se ¿es lee irresponsable o es rápido, libre? Claro. claro, claro, claro. El Mm, texto, o sea, está tan bien escrita que te lo lees rápido. Es sí. una conversación familiar reconocible, prolongada, diríamos. Y debajo hay Sí, una de 10 días. estructura, ¿sí? Pero hay una estructura pensada, ¿no? Hay una historia Claro. que empieza y va a terminar. Mm, Y cada diálogo te lleva a otro conflicto, ¿no? sí. Y un poquito más lejos, ¿no? Es como que las peleas se van moviendo así, como cuando No, todo pasa aquí por extraordinario. algo. Bueno, sí, cierto que sí. Ahora, bueno, si vemos rápidamente ahora cómo vemos esto desde las categorías teóricas de Gloria Saldúa, Sí, nuestra amiga. porque evidentemente esta novela y toda la obra de Kemiri, que es muy fértil, tiene, ¿no? Eso en común con la misma obra de Gloria Saldúa, esta cosa híbrida, ¿no? Estas identidades escindidas o múltiples, lo mismo con respecto a la lengua, al tema del poder y la pertenencia, es como común en las Claro. obras de cada uno de estos autores, ¿no? Esto de la frontera que la hemos abordado todo este tiempo, a Loan Saldúa, digamos, como un tipo de frontera que no se refiere necesariamente a una línea en un mapa, no estamos hablando de una frontera material, sino de Claro. una condición, una frontera simbólica. Ujú. Todavía en el caso de la novela de Kemiri, bueno, algo pasa, ¿cierto? Hay entre el padre que es abuelo y el padre que es hijo. ¿No? O sea, Sí, la cláusula es en sí una frontera y también lo es, hay una frontera, perdón, entre Suecia y el origen del padre inmigrante, hay sí, una frontera entre pertenecer y ser tolerado, hay una sí, frontera entre hablar y callar. sí. Entonces, para mí la cláusula del padre funciona mucho como una frontera invisible. Están esas cosas que no se preguntan, las historias que no se reclaman, ¿cierto? Las palabras que es mejor no pronunciar, por Claro, claro, ejemplo, sí. ¿no? Sí, Es importante, o sea, a pesar de que, no sé si Camiri, yo creo que él se ve personalmente como un escritor sueco, pero, no, claro. o sea, estos elementos no dejan de aparecer No, claro. en su escritura, ¿no? Y eso es... Que es la vida de las personas fronterizas. Claro, claro. O sea, a pesar, digamos, de que no necesariamente posicionándose él mismo en la frontera, aparece, digamos, esta descripción, ¿no? Yo creo que también Sí, se ve de esa manera. Bueno, y ahora él no vive en Suecia, ¿no? Él también se fue, vive en otra parte, con su claro. familia, sí, pero también, digamos, emigró, ¿no? Entonces, por ahí Claro, como que claro. se va Y él repitiendo la también, historia. independientemente de cómo se piense él a sí mismo, que habría que preguntárselo a él, esperemos que algún día lo podamos hacer, Sí, pero sería para mí genial. él también es una persona que vive in between, Sí, claro. necesariamente, ¿no? Yo creo que, Es el lugar y es el lugar del hijo en la novela. Para mí es muy sí, in between el hijo, sí, el hijo que también es padre. claro, y yo creo que para hacer, digamos, esa literatura que él hace, él tiene que estar un poco in between, ¿no? O sea, porque Sí. una cosa interesante que él dice en una feria de un libro en Suecia, él dice que unos problemas o cualidades que él tiene es que cuando, por ejemplo, discuten con la familia Ujú. discute, él es el que como que entiende a todos, ¿entiendes? O sea, no Ah, toma claro, partido, claro, entiende a todos, ¿no? claro.
Y eso es un poco estar en la Claro. frontera, ¿no? O sea, digamos, ponerse un poco Sí, afuera y decir, también, bueno, o claro. sea, te entiendo a ti, pero también te entiendo a ti, y tú tienes razón, pero él Eso es también tiene claro, razón por estar esto, claro. en between. Sí, sí, Sí. entonces es interesante que lo diga, ¿no? Cuando estamos hablando desde esas perspectivas. Sí, ¿no? Y en la novela, yo creo que eso en el caso del autor, ¿no? De que mire, y en la novela, este hijo que es padre, ¿no? Que ese in-between o Sí, vivir en el entre, sí, se nota, por ejemplo, con esto de que él quiere, pero no puede rechazar al padre sin perderse a sí mismo. claro, No, no claro. puede aceptar silencio sin fracturarse, no puede ser solo sueco, aunque lo intente. Sí, sí, Y sí, eso sí, yo creo que sí. le pasa a cada uno de los chicos en este mundo escandinavo que tienen uno o ambos progenitores que son inmigrantes, ¿no? Que vienen de otras culturas, de otros países. Sí, Así que sí, pues la novela no ofrece por cierto, una síntesis así, ni una reconciliación, ni nada. O sea, miren esto, ¿no? Miren esto. Así claro, es claro, como claro. y hay silencio, también se ejerce el silencio como poder, y en eso Sí, que Miri es un especialista, ¿no? O sea, él escribe lo que no se puede decir, escribe lo que no tiene nombre, lo vimos en Montecore, ¿cierto? sí, Eh, acá lo que describe o pone un personaje que es un padre que no grita, pero que impone cosas, claro. ¿cierto? Y a veces impone con el silencio. Sí, No hay un contrato formal, pero hay un contrato implícito. Es sí, mucho, ¿no? Es lo que sí, la Saldúa diría que, o dijo alguna vez que el silencio, por cierto, no era neutral, así que también es una forma de violencia interiorizada cuando se usa para esos fines, pues, para agredir, sí, 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 para sí. dominar. Mm. O sea, el silencio también, el silencio dice más de lo que dice, ¿no? O sea, de lo que se escucha Claro, claro, puede ¿no? ser Esto eso, ¿no? de, Puede ser violencia, pero también puede ser una estrategia de supervivencia, claro, ¿no? y bueno, y la forma de ser también, ¿no? O sea, no Claro. necesariamente siempre tiene que ser algo, es quizás una forma de ser diferente, en la cual que no se aplica en la realidad racional, digamos, del hijo, ¿no? Aquí, Claro, o sea, hay cosas que no se pueden decir solamente, ¿no? O sea, que tú tenés que entenderla claro. porque es así nomás, ¿no? O sea, y si no soy medio tonto. Pensaba el padre, ¿no? Claro. O Sí, sea, aquí no, tenés que... Nosotros tenemos, bueno, nosotros en Chile hay muchas cosas que no se dicen y que tenéis que darte cuenta, ¿no? Y la vida se trata de darse un poco cuenta de esas cosas. claro, pero no todos tenemos las capacidades para eso, pues, o sea, no, no la todos gente tiene tenemos. capacidades distintas también, ¿no? Y a veces pues, Claro, uno no es el afortunado que se da cuenta de todo. claro, ¿no? Y Y ahora, o ahí sea, las también cosas como... es entretenido porque se arma el lío. Sí, no, y antes, digamos, esa educación que antes se daba en la familia y que ahora se da como una especie de manuales, ¿no? Es también, Mm, es como la vida por sí, manual, que es difícil de sí, entender. no, terrible Pues, también. sí, y aquí, bueno, o sea, esto existe, ¿no? Aunque Kemiri sea este autor tan exitoso, ¿no? O sea, este hombre Mm, exitoso en la sociedad sueca como autor, existe también existe esta herida abierta, ¿no? sí, A pesar, ¿no? Y que sí, después la sí, vamos, o sea, y que él las va nombrando poco a poco dentro de la literatura, ¿no? claro. Y aquí en la cláusula del papá, esa herida es el amor, sin Mm, decir yo te quiero, o sea, yo te claro, quiero, sin pero explicitarlo. Mm, claro, esa protección, digamos, que se va borrando y el sacrificio y que no se puede nombrar. mm, Y ahora, digamos, el padre es que quizás quiere ahorrar dolor, eh, no sé, o sea, claro, no se su sabe muy herencia, bien. esa identidad incompleta que hereda del hijo, por ahí vamos, ¿no? Y bueno, y para ir Claro, terminando, me gustaría leer un párrafo, escena donde sí. aparece el fenómeno de la enfermedad sueca. ¿Te De la parece, enfermedad Janina? sueca, sí, me encantaría. Ya lo voy a leer, ¿ah? ¿Ok? Esta es nuestra traducción, así que se lo leo. Un joven llega aquí. Le encanta tocar la guitarra. Sueña con formar una banda, lanzar disco y hacer una gira en limusina. Cuando eso no sucede, ajusta sus sueños.
Comienza a soñar con ser profesor de música, encontrar una buena novia y tener un Volvo 740. Solicita el ingreso a la escuela de música, no lo consigue. Solicita la carrera de magisterio, no lo consigue. Cuando nada va bien, vuelve a ajustar sus sueños, sueña con un trabajo, con cualquiera, quiere encontrar una novia aceptable. Todo lo que encuentra es un trabajo a tiempo parcial en Pressbyrån. Consigue un trabajo extra en una fábrica de salchichas en Årsta. No se puede permitir un coche, no se puede permitir una novia. La novia que tiene no es la novia de sus sueños, es fea, es gorda, tiene una voz irritante, granos y escucha voces si no toma su medicación. Su padre ha muerto, su hermano está en el manicomio. No es una persona apta para ser la madre de los hijos de nadie. El chico de la guitarra lo sabe. Sabe que es demasiado atractivo para ella. Sabe que debería seguir buscando, pero aún así se convierte en pareja. Está cansado de estar solo. Tienen unos hijos juntos. Ella se queja de que él no contribuye lo suficiente a la familia. No importa cuántos trabajos extra tenga, nada es suficiente. Ella quiere que venda su guitarra. Él se niega a vender su guitarra. Pasan 6 meses. No tiene más hora de trabajo en Pressbyrån. Vende su guitarra. 2 semanas después el dinero se ha acabado. Pero nada de esto es culpa de Suecia. La enfermedad sueca se cuela cuando el joven se da cuenta de que ningún trabajo que pueda conseguir le dará más dinero del que recibe gratis del Estado cuando no trabaja. El joven se da cuenta de que su tiempo vale menos que lo gratis. El Estado le dice: eres tan inútil que preferimos pagarte para que te quedes en casa viendo la tele, a que salgas y nos molestes con tu tiempo de trabajo. Y es ahora cuando la enfermedad sueca comienza a afectar su mente. Se introduce en sus oídos, le susurra que toda su vida ha sido un fracaso, le convence de que la única manera de hacer las cosas bien es comenzar de nuevo, terminar con todo, dejar su familia y encontrar una nueva familia. Él deja su familia, no puede mirar a sus hijos a los ojos. Todo lo que puede hacer es quedarse aquí, abajo, en el túnel de los suspiros. Y advertir a los jóvenes, como ustedes, jóvenes que aún tienen chispa, cuídense de este país, no dejen que los transforme, no acepten lo que es gratis, porque nada es gratis. Lo que ofrecen como gratis es una dependencia. A cambio, obtienen sus almas. Pero el abuelo nunca escuchó las advertencias de los veteranos. La enfermedad sueca era algo que se había inventado para intentar hacer frente a sus fracasos. Ahora que está jubilado, los entiende mejor. Cuando el abuelo llega al túnel del suspiro, está vacío, ninguno de sus viejos amigos está ya. Y ahora, ese texto habla por sí solo, ¿no? Y con eso empezamos como a cerrar, ¿no? Sí, para febrero tenemos a la finlandesa estoniana Sofi Oksanen. Vamos a hablar de ella, de su perspectiva, de uno de sus libros, así que va a estar muy bueno, no se lo pierdan. Nos vamos a Finlandia. Eso, muy bien, pues a Finlandia con otras letras nórdicas para febrero, con otra perspectiva, otra lectura. Ok, estamos. Hasta la próxima entonces, Manu. Hasta la próxima. Vale, chao. Chao, chao.